Bienvenidos a la agenda de TX Capital y el foco de esta semana está puesto en la Reserva Federal sobre la política monetaria y la decisión sobre los tipos de interés, pues que tras redoblar tambores durante el mes de mayo de cara a un endurecimiento monetario, sus responsables han retrocedido un poco a primeros de junio tras ese tremendamente débil informe de las nóminas no agrícolas. Como sabéis, además de las flojas cifras de empleo de Estados Unidos, que solo añadieron el 38 de empleo en mayo, los funcionarios de la Fed podrían preferir no agitar ese barco cuando ya es inminente la votación sobre el Brexit. Además, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo el pasado 6 de junio que los tipos de interés no subirían hasta que se resolvieran las nuevas incertidumbres con respecto a esa economía. Justo además que a 15 días antes había dicho que los tipos de interés subirían en los meses próximos. También nos alertó sobre esas significativas repercusiones económicas en caso de que el Reino Unido sí abandonase la Unión Europea, aunque todavía es algo incierto. Los futuros sobre los fondos federales muestran además un marcado cambio en el sentimiento del mercado. Y también esas probabilidades implícitas de que los tipos de interés suban en junio están en torno a un 4% tras haber llegado por encima del 30% en mayo, después de que esas actas de la reunión de abril demostraran que los responsables monetarios estaban muy inclinados a subir esos tipos. La Fed no es el único banco central que entrará en acción durante esta semana, porque también tenemos otras cosas previstas, como por ejemplo las decisiones de la política monetaria del Banco de Japón, el BOJ, el Banco Nacional Suizo, el SNB, y el Banco de Inglaterra, el BOE. El Banco de Japón podría verse reforzado a actuar, ya que no puede depender de la Fed para recibir ayuda con el yen. La remontada en la divisa, ya saben que han hecho que los inversores hablen sobre una posible intervención del Banco Central de Japón. Pero claro, este podría preferir lanzar un nuevo estímulo. Entonces, sin embargo, dado que sus tipos de interés ya son negativos y también se hacen cargo de prácticamente cada papel de la deuda que tiene el gobierno, sencillamente no está claro qué es lo que puede hacer ahora el Banco de japonés con esa política monetaria. Entonces, la agenda económica esta semana la tenemos dispuesta de la siguiente manera. Tenemos el martes a las 10:30 la inflación de los precios del consumidor de Reino Unido. A las 2:30 desde Estados Unidos las ventas minoristas. Ya nos vamos al miércoles, donde a las 10:30 desde Reino Unido tenemos el desempleo. Y a las 2:30 la inflación y los precios de los productores. Y a las 4:30 también desde Estados Unidos los inventarios de petróleo crudo. A las 8 desde Estados Unidos la declaración de FOMC y los tipos de interés sobre los fondos federales. Y también a las 8:30 esa conferencia de prensa con Janet Yellen. El jueves 16 de junio tenemos provisión a Japón de la declaración del Banco japonés sobre esa política monetaria y la conferencia de prensa. A las 9:30 en Suiza tenemos la declaración del SNB sobre la política monetaria y también habrá conferencia de prensa. A la 1, desde el Reino Unido, la declaración del BOE, el BOE, política monetaria y las actas de su reunión. Y a las 2:30 desde Estados Unidos la inflación subyacente en los precios del consumidor. También tenemos el índice de manufactureros de Philly Fed y el viernes 17 de junio a las 2:30 tenemos desde Canadá la inflación subyacente de precios al consumidor. Y respecto a los resultados empresariales de esta semana, tenemos el jueves 16 de junio Mulberry, la empresa anual que dará las estimaciones de un 0,5%, y también tenemos a Oracle. Y hasta aquí nuestro comentario de agenda económica. Os deseo una feliz semana y nos vemos la siguiente semana.